El conflicto de Árabe-Israel fue desarrollado entre los años 1948 y 1949, donde se enfrentaron el ejército del recién fundado Estado de Israel y los estados de Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto y Transjordania opuestos a la creación del Estado de Judío. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte entre el 25 de julio de 1950 y el 27 de julio de 1953. Se consideró una de las guerras más violentas y sanguinarias de la historia y hace parte de uno de los conflictos de la Guerra Fría. El conflicto de Vietnam se enfrentó a dos partes en que se dividía del estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975, a que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. La Revolución cubana constituyó un severo golpe de la indiscutida hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Este fue el principal resultado de los movimientos revolucionarios de Cuba, de izquierda, que provocó la caída del régimen dictador de Fulgencio Batista. La crisis de los misiles. Esta fue a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio, de origen soviético en la isla de Cuba. Los reiterados intentos igual de poder derrocar al gobierno de Cuba por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética, al igual que Cuba. El capitalismo y el socialismo. El capitalismo es un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. El capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII en Europa. El capitalismo defiende el sistema de precios y el libre mercado, mientras que el socialismo es una doctrina que exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva. El término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. El movimiento de países no alineados. El movimiento de países no alineados es una agrupación de estados conformada durante la Guerra Fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue un movimiento que buscó modificar progresivamente los aspectos totalitarios y burocráticos que el régimen soviético tenía en este país y avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo, al legalizar la existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, promoviendo la libertad de prensa, de expresión, el derecho a huelga, etc. El movimiento estudiantil tuvo origen el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 12-5 del Instituto Politécnico Nacional y la Prepa Isaac Ochoa Terena. Nació el Consejo Nacional de Huelga. En Nicaragua se produjo la Revolución Sandinista por la lucha en contra del gobierno de Anastasio Somoza. En 1976, los jóvenes de raza negra se manifestaron, se oponían a las políticas educativas del gobierno. La independencia de la India se consiguió el 15 de agosto de 1947, liderados por Mahatma Gandhi. La posguerra generó una serie de movimientos de liberación de carácter nacional. El movimiento por Pakistán fue un movimiento político-religioso en la década de 1940 que tuvo como objetivo y éxito la creación del dominio de Pakistán a partir de las áreas de mayoría musulmana del Imperio Indio Británico. Tras la Guerra de Indochina, fueron bastantes los soldados argelinos del ejército francés que empezaron a considerar que era el momento de obtener la independencia para Argelia. La guerra terminó con el reconocimiento por Francia de la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962. La revolución iraní significó el reemplazo de una monarquía autoritaria pro-occidental por teocracia republicana autoritaria y antioccidental basada en el concepto de tutela de los juristas islámicos. El movimiento de Sudáfrica fue el sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica en 1948, mediante leyes que despojaron múltiples derechos a la población negra mayoritaria. Las leyes racistas se fueron derogando paulatinamente entre 1990 y 1991 bajo el gobierno de Frederick
de Klerk. Las luchas de las clases en la Unión Soviética condujeron hacia la derrota del socialismo y esto dio lugar a la formación de una dictadura de clases sobre el pueblo soviético. En la caída de la URSS, en septiembre de 1991, reconoció la independencia. Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron sucediendo y junto al colapso económico, Gorbachev perdió autoridad. La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Australia y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo a las distintas embajadas de la República Federal Alemana.